Alguna vez, un profesor muy sabio me dijo que la calidad de una universidad se medía con la calidad de sus profesores, ya que los alumnos solamente estarán 3, 4, 5 años en la universidad, es decir, serán transitorios. Sabias palabras a lo que me lleva a presentarte en esta serie de videos donde te voy a transportar a las mejores universidades en el mundo. Corresponde hoy hablar de los profesores que forjaron a su matemático favorito. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, abróchate los teoremas. Yo soy el profe John y esto es Math Rocks. En esta visita que hice a la UAM Iztapalapa, grabé tanto estudiantes, las instalaciones y a los profesores que han hecho una época y han posicionado a la universidad entre las mejores, no solo de México, sino de todo el mundo. Goddamn right. La dinámica consiste en que les hice 3 preguntas. La primera, para ellos, ¿qué es ser un matemático? Es una pregunta difícil porque los obligué a definirse a sí mismos. Y si nos vamos hasta el punto de vista filosófico, son preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué somos y qué hacemos en este mundo como matemáticos? Una pregunta difícil que hice para sacarles esa respuesta a profesores que tienen cientos de artículos publicados en revistas científicas, que día a día se dedican a la investigación y también a la docencia. La segunda pregunta que les hice fue para saber cuál es su teorema o resultado favorito en matemáticas. Y la tercera, ¿a qué se dedican y en qué están trabajando actualmente en la universidad? Y además, lo que nos interesa es la parte de la investigación. No olvides suscribirte, dale pulgar arriba para hacer una segunda parte con estas pequeñas entrevistas, y además te voy a ir contando las anécdotas de cada profesor, una breve reseña de lo que ha hecho y cómo fue que los conocí en la UAM Iztapalapa. ¡Qué agradable sujeto! Iniciamos con el profesor emérito, el doctor Richard Gordon Wilson Roberts, que evidentemente tiene un nombre extranjero. El profesor es de Inglaterra, es matemático de Liverpool, cuna de los Beatles. Eso ya se ha visto. Tiene su grado de doctor en filosofía de las matemáticas. Recuerda que el PhD conservan esa tradición de doctor en filosofía por parte de la Universidad de Austin, Texas, y además su área de investigación, la tesis y a lo que se ha dedicado toda su vida es a la topología. El doctor Richard Wilson es topólogo, que por cierto, topología es uno de los cursos que están pendientes aquí en el canal y tristemente nunca han ganado las votaciones de los miembros, y de los 15 cursos todavía no está topología, y por supuesto utilizaré como referencia básica el libro de topología general del doctor Richard Wilson. Trabaja en topologías ordenables, teoría de gráficas e imágenes digitales. Por ejemplo, el filtro que te quita lo feo en tus redes sociales utiliza topología. Utiliza mapeos de tu rostro y donde tienes menos fea la piel, de ahí copia y y genera una función que cubre todo tu rostro. Así de importante son las matemáticas y en especial la topología. Con el doctor Richard Wilson tuve la oportunidad de llevar una materia que se llama análisis matemático, y me llamaba mucho la atención cómo el profesor nos jalaba mucho al lado oscuro, nos jalaba mucho a la parte topológica, y lo más importante fue de los profesores extranjeros que me dieron clase y me hicieron ver a la matemática desde un punto de vista de personas que no están en México, desde el punto de vista europeo. Es profesor emérito tanto de la universidad como del Sistema Nacional de Investigadores. Es una mención honorífica que no cualquier persona tiene. Está en el máximo grado de investigadores aquí en México. Se catalogan en SNI 1, 2 y 3. El profesor está en el nivel 3 y también es emérito por la cantidad tan enorme de publicaciones que tiene. Pero vamos a escuchar las respuestas que me dio a estas 3 preguntas que les hice. Para mí, ¿qué es un matemático? Yo creo que sería ridículo decir
es alguien que estudia matemáticas, ¿no? Pero eso es, o sea, es alguien que trabaja diariamente con la matemática. El teorema de Tikhonov. Sí, que el producto de espacios topológicos compactos es compacto. Bueno, yo estoy publicando desde mi primer artículo se publicó en 1971 y desde entonces tengo más de 100 publicaciones, todos en el área de topología de conjuntos. Lo que está en el pizarrón, precisamente. Se trata de espacios topológicos con ciertas propiedades de distribución de los conjuntos abiertos. O sea, son cosas técnicas que no son fáciles de explicar a persona que no ha estudiado la topología. Creo que estamos privilegiados. México en general es un país no muy rico, no voy a decir pobre porque hay muchos más pobres, pero es un país no muy rico y en general trata muy bien a los matemáticos. Corresponde ahora a otro de mis profesores que marcaron este camino en la carrera de matemáticas, el doctor Felipe Saldívar Cruz. Con él aprendí que la matemática era rigor, esa parte estricta de las matemáticas, y una de sus frases, que no podemos andar por la vida haciendo demostraciones chafas, y para los que me ven en otro país o otro estado de la República, chafa es como decir mediocre, muy a la ligera y sin el rigor que requiere la matemática. El profesor es doctor por la Universidad de Ontario en Canadá, es un algebrista de corazón trabajando en geometría algebraica, aritmética, teoría de números y lo que es su fuerte, la teoría K-algebraica, que trata de las categorías, y como el ejemplo clásico, el conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto, porque dentro de la axiomatización de la teoría de conjuntos nos dice que un conjunto no puede ser un elemento del propio conjunto. Todo eso se lo debemos a Russell con sus paradojas. ¿Que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Que los matemáticos tuvieron que poner orden, pero más allá de los conjuntos están esas categorías, y para que tú identifiques a una persona que trabaja categorías, siempre tiene un montón de flechas que van conectando esas categorías, que a esas flechas se les conoce como morfismos. Y considero que por lo que es famoso Felipe Saldívar, y me consta, es que muchas personas en el mundo conocen sus libros. Tiene libros de introducción al álgebra, que es un libro más o menos como de álgebra superior, el libro de teoría de grupos, que yo lo recomendé aquí en el canal, además el libro de teoría de números, referentes para cuando aquí en el canal salga el curso de teoría de números. Créame que va a ser de mis bibliografías principales para desarrollar este curso. Y yo con él llevé álgebra 4, que era teoría de Galois, también tiene su libro de teoría de Galois, y como anécdota, estando en clase yo estaba exponiendo un teorema de la teoría de Galois, le dije al profesor que uno de sus libros tenía un error. ¡Vamos a ofrecerlo en sacrificio! Era un joven rebelde, tuvimos una discusión sana en la cual el profesor me explicó los teoremas, las identidades que estaba utilizando para llegar a ese resultado, y efectivamente su libro estaba correcto, el que estaba mal era yo. Discutimos como hora y media y terminando de esa discusión el profesor nos puso la calificación máxima a todos porque se sentía satisfecho con todo lo que habíamos trabajado y de que pudiéramos tener una charla matemática digna. Y ahora vamos a ver qué respondió el gran Felipe Saldívar a las 3 preguntas que les hice. Tal vez la respuesta es muy personal. Es una persona que busca estructuras en ciertas construcciones que se han motivado por cuestiones geométricas, aritméticas, de cálculo o análisis. El mío. A mí me gusta
la demostración del teorema de Fermat por Wiles y sus colaboradores. Yo trabajo cosas de geometría y últimamente he estado trabajando cosas de geometría que permanecen invariantes bajo la acción de ciertos grupos. Y la noción de invariancia bajo la acción de un grupo es una noción muy importante, que es la noción de simetría. Entonces, pues, de alguna forma lo que estoy estudiando son simetrías en objetos geométricos. Los grupos que estudio son, en general, parecen ser grupos de matrices, entonces son un poquito complicados o fáciles según como los vea uno. ¿Ya nos puede platicar un poco de su experiencia de escribir libros? Bueno, además de pensar matemáticas, a mí me gusta la docencia. Y he tratado de pensar que en México, a un cierto nivel de licenciatura en matemáticas o posterior, hacen falta libros de texto en nuestro idioma, y he querido colaborar un poquito produciendo algunos libros de texto que sean útiles para los muchachos de la licenciatura y que sean accesibles porque están en su idioma, y accesibles económicamente porque lo publica alguna editorial que tenga no mucho interés en enriquecerse. Sí. Continuando con el doctor José Guadalupe Reyes Victoria. No conozco una persona que tenga un nombre tan mexicano como el profesor Guadalupe Reyes. Él es doctor por la UAM Iztapalapa, trabaja la parte de geometría riemanniana y sistemas dinámicos. Esas aplicaciones a la mecánica celeste cuando tenemos varios planetas y hay que describir cómo se van a estar moviendo. Ya que en el canal les he hablado de esto, también el profesor en el podcast nos habló de sus investigaciones en esta pandemia de un modelo alternativo al modelo que fracasó rotundamente en predecir el desarrollo y la evolución de este virus. En estos trabajos de la geometría diferencial, el profesor colabora con diferentes personas. Recuerdo mucho que yo tomé la materia de geometría con él y aprendí bastante de la parte de la geometría diferencial, esos trabajos que estaba haciendo con los dioses de la geometría diferencial, que son los brasileños. Trabajaba con Do Carmo, nos platicaba esas anécdotas que tenía de sus viajes, las cátedras, las pláticas que iba a dar a diferentes países. Les recomiendo su libro de Geometría y nuestro entorno para que conozcas esas aplicaciones de la geometría diferencial y la geometría en sí a la vida cotidiana. Si quieres adentrarte en todo esto, recomendadísimo. Al tomar clases con él, aprendí dos cosas. Primero, que la matemática podía ser divertida y la podíamos divulgar a cualquier persona. Y segundo, que los matemáticos, para despertar ese poder, ese séptimo sentido, debemos colaborar con diferentes personas ajenas a la matemática, con biólogos, con químicos, y esas colaboraciones hacen que como matemático vayas creciendo y vayas conociendo las aplicaciones que se tiene en diferentes ciencias. Y como anécdota me comenta el profesor que él, cuando daba algunas cátedras allá en Brasil, alguno de sus estudiantes que era muy preguntón era el doctor Arthur Ávila. Si le suena el nombre, es el único latino que ha ganado la medalla Fields, lo que se le considera el máximo premio en matemáticas, el Nobel de las matemáticas. Aunque sabemos que el Nobel no existe, es un premio equivalente. Y ahora vamos a ver qué nos dice de estas tres preguntas que les hice. Un matemático es una persona que se dedica a hacer modelos, teorías sobre matemáticas. Lo podemos dividir en tres partes, por ejemplo, como un coche. Hay quien diseña el coche, que son los matemáticos que hacen matemáticas nuevas. Hay quienes arman el coche, que son los matemáticos que dan clase, los profesores, o que al mismo tiempo arman el carro. Y pues hay matemáticos que hacen uso nada más de ellas, los usuarios del carro. Entonces un matemático puede adentrarse a problemas de muchos tipos, por ejemplo, problemas en economía, en biología, o ser realmente teóricos. Eso es un matemático. Un matemático puede enfrentar un problema y dar soluciones totales o parciales en muchas situaciones.
Mi teorema favorito es, entre todos está el teorema de Gauss-Bonnet. El teorema de Gauss-Bonnet, hablando así en términos coloquiales, es aquel que te muestra que en un triángulo, en un espacio, la suma de los ángulos interiores puede sobrepasar 180 si la curvatura es positiva, es igual a 0 si la curvatura del espacio es 0, o si la curvatura es negativa, como por ejemplo un hiperboloide, es menor que 180 grados. Es un teorema que combina la topología y la geometría de alguna manera. Bueno, estamos haciendo varias cosas. Estamos estudiando problemas de mecánica celeste, lo mismo que hizo Isaac Newton en un plano. Nosotros lo estamos haciendo en una esfera, poniendo partículas en una esfera, o bien en un hiperboloide. Y estamos tratando de ver que las generalizaciones sean congruentes con lo que hizo Newton con sus resultados usando geometría analítica. Ahora te presento al doctor Mario Pineda Ruelas. Él fue de los profesores que me recibió en la universidad. Tomé la clase de estructuras numéricas, un excelente profesor a la hora de transmitir conocimiento, doctor por el CINVESTAB aquí en México, especialista en geometría algebraica y la parte aritmética, teoría de números, la teoría de Galois, álgebra computacional y grupos finitos. Con el profesor aprendí de qué trataba esto de la carrera en matemáticas, cómo los matemáticos nos podíamos desenvolver en diferentes áreas del conocimiento, trabajar en empresas. El doctor Mario Pineda trabajó en un hospital dando clases de bioestadística y como anécdota recuerdo que el primer día de mi carrera como matemático el profesor nos preguntó a cada uno de nosotros a qué veníamos a la escuela y cuál había sido nuestro promedio en preparatoria. Recuerdo mucho que se levantaban personas con promedios de 10, de 9.5. Les recuerdo que aquí en México la máxima es 10 y muchos tenían ya una orientación que querían ir a mecánica celeste, a álgebra, geometría de quién sabe qué. Y recuerdo que yo simplemente me levanté y dije que no sabía a qué me iba a dedicar como matemático y que mi promedio era menor a 8. Curiosamente, de esa primera generación como de 150 personas, solo egresamos 2. ¡Malditos débiles de cerebro! Y también del doctor Mario Pineda aprendí que debemos tener cierto ego porque nuestro trabajo nos ha costado llegar a ser matemáticos. Y vamos a ver qué respondió el doctor Mario Pineda. Un matemático es un profesional que se dedica a hacer modelos, a hacer matemática básica, a aplicar la matemática, a disfrutar la matemática. Ser matemático es una forma de vida, nada más. Una forma de vida. Yo creo que mi teorema favorito es Pitágoras, el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué es su favorito? Por su simpleza, es un resultado muy viejo, y normalmente los escriben así. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero en realidad lo deberían de escribir así. Un triángulo es rectángulo si y solo si la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es una belleza de teorema. Principalmente por su simplicidad. La geometría es lo que ha nutrido a toda la matemática desde hace miles de años, la geometría y los números, pero en este caso la geometría nos ha provisto de grandes problemas. Y este enunciado es un enunciado muy sencillo, es muy bello, milenario. Me encanta ese enunciado. Hay un libro que se llama El viejo que leía poemas de amor. El viejo que leía poemas de amor, de un escritor que se llamó Luis Sepúlveda, un escritor latinoamericano, muy buen escritor. Es la historia de un viejo que vive en la selva y alguien le da oportunidad de ingresar a su biblioteca. Y entonces este indígena aprende a leer y él cree que todo es poesía.
y el día que se encuentra el teorema de Pitágoras, lo recita con un amor y con un gusto. Es una maravilla, esa historia está preciosa. A mí Pitágoras me encanta. Trabajo en en una rama de las matemáticas que se llama teoría de números algebraicos, y nos dedicamos a factorizar unas cosas que se llaman ideales en unos anillos que se llaman anillos de enteros, y digamos que en el fondo buscamos la manera de factorizar números primos. ¿Por qué queremos factorizar los números primos? Pues porque los números primos primero son números que están llenos de misterios. Muchísimas cosas no se saben de los números primos, y es esencialmente en lo que trabajo. El doctor René Benítez López es de los profesores más conocidos en el departamento de matemáticas porque tiene una cantidad impresionante de libros, no solo para nivel universitario, sino también para niveles preuniversitarios. Tiene libros de cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo diferencial vectorial. Junto con Richard Wilson tienen ese libro de topología general, geometría y trigonometría. Con el doctor René Benítez muchos somos recibidos a la universidad y aprendemos que la matemática no es exclusiva para los matemáticos, sino que nosotros debemos tener esa habilidad para transmitir conocimiento a las nuevas generaciones. Pero vamos a ver ese teorema tan hermoso del que nos platica al responder estas 3 preguntas que les hice. Es un profesional que se dedica a docencia e investigación cuando, digamos, tiene una formación básica, pero también hay matemáticos que tienen una formación de matemáticas aplicadas, y entonces lo que hacen esos matemáticos es aplicar la matemática a problemas, pues ya sean económicos, de ciencias naturales, física, química, qué sé yo, ¿no? Pues yo me dedico a la docencia y también hago investigación. Bueno, no había pensado yo en eso. En realidad hay muchos teoremas muy bonitos. En realidad podría decirle que cualesquiera 3 de mis últimos resultados que publiqué en una revista de geometría, una revista internacional, y esos 3 resultados pues creo que son muy originales, en el sentido de que el primero de ellos es una caracterización de los puntos conjugados armónicos. El otro más es un teorema que generaliza a un problema clásico llamado el teorema de la mariposa. El teorema de la mariposa en 1810 se estableció para digamos, una sola mariposa. Posteriormente, 100 años después, en 1910, se demostró, se hizo una generalización para 2 mariposas, y 100 años después, podríamos decirlo, hoy en día, lo demostré yo para un número no numerable de mariposas. Entonces, eso pues generaliza propiamente el teorema de la mariposa, que fue un problema de hace 200 años. También en ese mismo artículo yo establecí un teorema más, que fue el hecho de probar que efectivamente el número de mariposas o cuadriláteros convexos que se pueden inscribir bajo ciertas reglas en un círculo, entonces todos ellos, los lados opuestos, se intersecan formando una línea, una línea, o sea, son puntos alineados. Y no solo eso, sino el número de mariposas que se pueden construir dentro del círculo, pues es no numerable, es una infinidad no numerable. Esos 3 resultados creo que me parecen muy interesantes. ¿Cuál de los 3 sería el mejor? Pues los 3 se complementan uno al otro y hacen un artículo muy interesante y creo yo que va a ser de mucho impacto
en el medio matemático. Y ahora vamos con la sangre nueva, y ya es una conocida de aquí del canal por esa colaboración cuando nos habló de criptografía, la doctora Yuriko Pitonés Amaro. Egresada al CINVESTAP, muchos decían que hasta el nombre era un nombre de hacker, y algunas personas me dijeron que era una leyenda allá en el CINVESTAP. Hace un postdoctorado en España y trabaja a la parte de teoría de códigos, álgebra conmutativa, álgebra combinatoria, en sí una algebrista de corazón, y me da una perspectiva de lo que hacen los nuevos investigadores en México, esa nueva generación que debe dar el relevo a profesores que ya llevan 40 y tantos años en las universidades. Y ahora vamos a ver qué respondió la doctora Yuriko. Hola a todos, para mí ser matemática significa hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, significa crear teoremas, patrones, explorar fenómenos a través de conceptos muy abstractos. Es un teorema muy viejo que se llama el teorema de la base de Hilbert, y básicamente lo que te dice es que si tú tienes un sistema de ecuaciones, muy probablemente infinito, puedes encontrar una solución. Y es mi favorito porque fue el primer teorema de las matemáticas del cual no se dio una prueba constructiva. Y esto en aquella época pues sí causó mucha revolución, y lo bonito de esto es que años más tarde otros matemáticos, en particular Bruno Buchberger en su tesis de doctorado, da una prueba constructiva del teorema de la base de Hilbert y crea una teoría que se llama las bases de Grobner, que es una de mis favoritas. Actualmente, muy actualmente, a lo que estoy enfocando mi investigación es en explorar invariantes algebraicos dentro del álgebra conmutativa, y estamos investigando un invariante que tuvo su origen en la teoría algebraica de códigos, que te describe o que te puede medir cuántos errores puede detectar un código y cuántos errores puede corregir un código. Entonces, en este contexto definimos un invariante algebraico, y lo que estamos haciendo recientemente es explorarlo y estudiarlo con técnicas de álgebra conmutativa para dar cotas o relacionarlo con otros invariantes que ya son bien estudiados y que se relacionan ya sea en otras áreas de la matemática, como por ejemplo geometría algebraica, en la teoría de singularidades o otras cosas. El doctor Mario Gerardo Medina Valdés, uno de los profesores. El profesor Mario Medina tiene el doctorado en matemáticas de la UAM Iztapalapa. Su especialidad es efectivamente los sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales, modelos matemáticos, simulación, la mecánica celeste, hamiltonianos, de nuevo estar manipulando 3 planetas, 4 planetas, 5 planetas, y describir los movimientos que van a tener allá arriba. Y ahora vamos a ver qué nos respondió de las 3 preguntas que les hice. Es una persona que piensa libremente y que tiene mucho cuidado en sus razonamientos, en lo que afirma, y cuando lee busca la consistencia siempre en el razonamiento, ¿no? Y además debe tener un perfil muy amplio, no nada más de matemáticas, sino debe tener una cultura general muy amplia. El teorema de Poincaré-Bendixson, aunque hay unas versiones que, aunque es en el plano, ¿verdad? Se hace un esfuerzo por llevarlo a un sistema dinámico en general, en el plano. Al trabajar sobre teoría de bifurcaciones, principios de persistencia dinámica, qué es lo que mantiene en equilibrio la estabilidad, ¿verdad? A pesar de los disturbios, y también qué es lo que mantiene persistente a la inestabilidad, y cómo se relaciona una con la otra, ¿verdad? Y en general esto en el contexto de los sistemas semidinámicos. Es un trabajo que estuvimos desarrollando en los últimos 14 años de la vida de Peter Seiber. Y ahora vamos con el doctor Marco Antonio Sánchez Mirafuentes, un profesor que estudió la licenciatura en la UAM, hace la maestría en la UAM y el doctorado en la UAM. Es decir, que toda su formación
la hizo dentro de la UAM Iztapalapa. No tuve la oportunidad de tomar clases con él, pero es importante conocer la experiencia que tiene una persona que siempre ha estado dentro de la universidad como estudiante y ahora como profesor. Su especialidad es la teoría de números y campos de funciones. Pero vamos a ver qué nos dice el doctor Marco Antonio. Alguien que estudia estructuras abstractas, quizá por el gusto de estudiarlas. A veces esas estructuras pueden ser útiles para poder responder o resolver algunos problemas concretos, como estas cosas de ecuaciones diferenciales o cuestiones de probabilidad y estadística que son muy útiles. Pero también hay otras cosas que son más abstractas, quizá que no se vea tan su utilidad como teoría de números. Estas cosas como ejemplo de topología general o topología algebraica, que son más abstractas, digamos, más fuera de aparentemente de la realidad, aunque se llama Witten, un físico, que él sí aplica ese tipo de estructuras tan abstractas en la descripción de fenómenos naturales, las teorías estas de unificación, hasta donde tengo entendido, ¿no? Que aplica ese tipo de cosas de matemáticas muy complejas, como son estas cuestiones de topología algebraica, geometría algebraica, en tratar de describir, pues supuestamente todo, en total, ¿no? En todo el universo. Entonces, tal vez el teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa habla de que si tienes una función definida de un par de R en R y satisface ciertos requisitos como que es diferenciable, que la derivada es invertible, entonces localmente la puedes invertir, la función. Es decir, existe una vecindad de tal suerte que localmente puedes despejar las funciones de tal suerte que obtengas una función inyectiva. Mi tema de investigación es teoría de números. Es un tema particular de algo que llaman teoría de campos de funciones, algo que llaman extensiones radicales, pero sobre ese tipo de objetos matemáticos. Ya no sobre los números racionales, sino sobre campos de funciones que son campos que están definidos sobre campos finitos. Entonces esos son los campos de funciones. Como bonus, como un extra de este video, te presento al doctor Adán Martínez, que es de química. Me sorprendió mucho que yo estaba sentado en una banca y él se acercó y decía que conocía mi trabajo aquí en el canal. Y muy efusivo decía que había seguido mi trabajo ya por muchos años aquí en el canal de YouTube, que le gustaba mucho la forma en la que yo me expresaba de las matemáticas. Él es especialista en fisicoquímica teórica, ya es un profesor titular de la universidad, muy joven, y es de la nueva camada de profesores que está llegando a la universidad, y también nos comparte su punto de vista acerca de enseñar matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Vamos a ver qué nos dijo el doctor Adán Martínez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adán Martínez, soy profesor titular del Departamento de Química, particularmente del área de Fisicoquímica Teórica. Entonces, pues, soy catedrático y profesor aquí en la UAM Iztapalapa. Es una pequeña odisea. La verdad es que pues, uno se enfrenta con estudiantes muy brillantes, pero también con estudiantes que, como en todos lados, algunos pues tienen deficiencias. Una de las características de esta universidad es que incluso en el Departamento de Química, o para estudiar química, se espera que los estudiantes tengan unas bases sólidas en matemáticas. Se ha visto y se ha comprobado que tener esa clase de bases permite entender y comprender temas avanzados como cuántica, física de partículas, y eso se puede extender incluso a otras áreas, ¿no? Entonces es la verdad toda una experiencia. Para mí ha sido todo un reto también. Soy profesor relativamente nuevo aquí en esta universidad, entonces la ventaja también pues es que hay libertad de cátedra, ¿no? Nosotros cumplimos con un plan de estudios, pero sí nos permiten, si es posible, extendernos o ahondar un poco más en los temas que nosotros creemos que son más pertinentes. Bueno, como todo teórico y como todo cuántico, uno de mis teoremas favoritos pues es el teorema variacional, que nos permite precisamente tener una función de prueba y poder calcular la energía del sistema. Eso es, híjoles, la verdad creo que a partir de Schrödinger y la aplicación de este teorema es la panacea para nosotros. Diario lo utilizamos. En estos momentos, en cualquier parte del mundo, les aseguro que se está haciendo un cálculo utilizando este teorema.
estudiar sistemas atómicos confinados. Por supuesto, todo ese confinamiento lo llevamos a cabo haciendo modelado matemático, imponiendo condiciones de frontera, etc. Y también he ahondado bastante en física del plasma. Tengo ya un par de artículos que ustedes pueden consultar y pues bienvenidos, ¿no?, a esta universidad. Gracias por ver este video. No olvides, si te gustó, dale pulgar arriba. No olvides suscribirte. Y si tiene buen recibimiento, saco la segunda parte porque me faltaron grandes profesores y demás grandes exponentes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo soy el profe John y esto fue Math Rocks.